Bueno, pues yo también agradezco la invitación. Para mí es un honor estar en esta universidad y estar entre dos grandes. Y el tema que me proponen, hacer presente a Cristo con la propia vida, es muy amplio y se puede enfocar desde muchos aspectos y tiene el peligro de convertirse en una meditación. Tranquilos. O sea, siendo sacerdotes no voy a haceros pasar por ahí. Entonces yo había pensado como tres bloques, uno más, digamos, espiritual, otro un punto teológico, también para darle un aspecto de cierta altura, y luego terminar con algo más pastoral, más práctico, que es lo que la gente muchas veces necesita más, ¿no? Y lo primero que quería enfocar esta sesión es con estas palabras de Cristo, del Evangelio de San Juan. Dice: yo soy la luz que ha venido al mundo para el que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Para que todo el que crea en mí no permanezca en tinieblas. Cristo luz en un mundo oscuro, un mundo de tinieblas, y relaciona al Señor, Cristo relaciona esta luz con el que cree en mí, la fe. Quería empezar hablando de la fe porque si hay muchas posibilidades, ¿no?, de llevar a Cristo, hay muchas iniciativas, y un párroco, un sacerdote, pues puede tener un horizonte repleto de actividades. Pero creo que vemos la dificultad que hay para transmitir la fe, me parece. Es fácil, de alguna manera, involucrar a la gente en prácticas o actividades sociales. Podemos organizar incluso grupos de música, incluso os diría, ¿no?, de adoración, pero que la fe personal vemos como que se apaga, ¿no? O sea, una fe profunda. Y quería comenzar con esta reflexión sobre la fe. Como el sacerdote tiene que ser luz, tiene que saber transmitir, tiene que encender la fe. Y como Jesús con aquellos discípulos desanimados de Emaús, que les acompaña, que les abre los ojos, que les enciende el corazón y que lo reconocen en la Eucaristía, me fijaba en cómo al declinar el día, cuando anochece, quédate con nosotros. Ahí está un punto que me parece que quería comenzar con esto. Cristo, la luz, nos libera de la noche. Y lo primero es que la fe en el mundo actual es difícil. O sea, creer en el mundo en el que vivimos, con todos los ismos, imagino que en algún momento dado un ponente hablará de los ismos, ¿no? Materialismos, individualismos, narcisismos, todo lo que queráis, ¿no? Pero la realidad es que la fe es una semilla que cuando no está en tierra buena se apaga o no nace. Vemos también muchas veces que en el ambiente, ahora que estamos más sensibilizados con el medio ambiente, vemos que en un campo que está intoxicado, que está de vertidos tóxicos, no crece nada, ¿no? Cuando estaba en el capellán de un colegio de chicos, estuve 11 años seguidos, me llamó la atención cómo la crisis de fe, al principio, cuando llegué, en el año 2007, comenzaba en bachiller, o sea, con 17 años. Ahí algunos entraban en crisis de fe. Pero poco a poco, a medida que avanzaba, ¿no?, primer bachiller, cuarto de eso, tercero de eso, segundo de eso, primero de eso, incluso me encontraba con niños ya de 12 años con crisis de fe, en el sentido de que su mundo de seguridad se rompía, porque la vida iba por un lado, el mundo real iba por un lado, y sus prácticas de piedad, toda la arquitectura que le habían ido metiendo, ¿no?, el colegio, la familia, eran como mundos tan separados que al final se rompía. Y aquí tenemos un punto de reflexión en ese sentido, cómo el sacerdote puede hacer para encender esa fe y transmitir luz, que no es una luz solo intelectual, sino vivencial, una luz que da calor y que de alguna manera enciende el corazón. Y para ello quería comenzar con un punto teológico, y luego ya, o sea, esto es la parte que subimos un poquito, y luego ya planeamos hacia abajo, hacia la pastoral. No quiero decir que la pastoral no sea elevada también, ¿no? Y este punto teológico lo quiero sacar a colación porque me parece que nos puede abrir un horizonte para poder ser esa luz en este mundo, el que tenemos. Es decir, ¿por qué cuesta tanto a tanta gente encontrar a Dios?
¿Por qué si Dios es lo más íntimo mío, decía San Agustín, por qué nos cuesta tanto encontrarlo? ¿Por qué la fatiga de la fe? ¿Por qué ante el sagrario a veces hay tanto silencio? El punto es de una nota preliminar de Romano Guardini en un libro que se llama Libertad, Gracia y Destino. Libertad, Gracia y Destino es un libro del 48 y antes de comenzar el libro hace 2 folios, unas consideraciones así como globales. Y cuando las leí vi que hay una luz ahí que creo que nos puede aportar a los sacerdotes para entender la catequesis, la predicación, el acompañamiento espiritual. Él dice que al principio del cristianismo el creyente tiene una visión unitaria del mundo. San Agustín, cuando describe, cuando piensa, cuando reflexiona, no distingue entre la filosofía y la teología. Es el mismo saber. Y dentro de la filosofía no distingue entre la metafísica y la psicología. Y en la teología no distingue la teología dogmática de la liturgia. No quiero decir que sea... es bueno distinguir. Hay grandes liturgos aquí, hay grandes... Pero el concepto era unitario. Dice que esto se mantiene hasta la Alta Edad Media. En esencia sigue así. Dice que es verdad que Santo Tomás de Aquino sí que distingue la filosofía de la teología, pero dentro de esta visión unitaria del mundo, y que a partir del Renacimiento comienza la fragmentación. Dentro de la filosofía se desgaja de la teología, dentro de la filosofía la metafísica, la psicología, dentro de la teología, y poco a poco esa fragmentación va haciendo que el creyente tiene dificultades para vivir su fe en el mundo. Dice, la unidad del conocimiento de la existencia se ha venido abajo, incluso entre los cristianos fieles. El creyente ya no se halla con su fe en la realidad del mundo, ni tampoco encuentra la realidad del mundo en su fe. O sea, poco a poco la fe se va separando, replegando al mundo interior, a un mundo que apenas roza la creación, la historia, el mundo. Estoy un poco simplificando, ¿no? Y dice la frase que a mí me golpeó, dice, el creyente ha hecho de esta necesidad de este desgarramiento, de no saber tener una visión unitaria de su vida, del mundo, qué tiene que ver la fe con su vida real, dice, ha elaborado una fe químicamente pura y se esfuerza por ver en ella la forma propia del acto de fe. Es decir, ante un mundo de fe que no se sabe encontrar en el mundo, que no sabe dar explicación al mundo, que va por otro lado del mundo, el creyente se ve en la obligación de crear una fe químicamente pura. Es decir, ahí están los dogmas, ahí están los mandamientos, ahí está el derecho canónico, toda una químicamente perfecta, pero artificial. Y dice, de alguna manera renuncia a la creación del Padre para salvar la redención del Hijo. La redención del Hijo es toda la revelación. Pero se ha olvidado de la creación del Padre. Claro, matando al Padre, el Hijo no es hijo. Es evidente, ¿no? Y dice que esto ha creado como 3 tipos de fe. Y ya con esto acabo la parte teológica, no os preocupéis. Pero que a mí me parece muy iluminante, la verdad. Dice, la primera, dice, cuando la fe se vive replegándose en uno mismo de modo interior, separado del mundo. En esto vemos que en el siglo XVI y XVII, sobre todo, hay un despliegue por el conocimiento del alma, los movimientos del alma, las partes del alma, la cima del alma, decía San Francisco de Sales, el fondo, el centro, las 3 partes. Hay lo que se hacía antes con los mapas geográficos de la expansión, ¿no?, en el mundo físico, que descubre América y todo, se hace también en el corazón del hombre. Pero es como todo un desarrollo que queda replegado en el interior. Una segunda fe es aquella que entra en relación con el mundo, con la creación, pero en choque con la materia, con todo lo que es corporal, con todo lo que es carne. Y vemos que uno dirá, bueno, pero esto es en el siglo... No. Actualmente, a día de hoy, encontramos muchas almas que tienen el alma manchada del miedo a la carne. Miedo a todo lo que de alguna manera suena a instinto. O sea, placer, toda la dimensión de sexualidad. Aunque ha habido grandes avances dentro del corazón de muchos hombres, encontramos ese miedo, porque nace de aquí.
que es esa influencia del maniqueísmo, del gnosticismo. Y luego una tercera fe es aquella que ha hecho toda una apología con un esfuerzo titánico. Guardini habla de un esfuerzo de Sísifo. ¿Sabéis quién es Sísifo? O sea, aquel que no sirve para nada al final, ¿no? Tanto esfuerzo y luego se cae la piedra una y otra vez, ¿no? ¿Qué es la apologética? Intentar ante... Claro, porque vemos que la ciencia avanza, avanza, avanza y tiene un prestigio extraordinario y la fe está asustada. Entonces busca hacer un esfuerzo para defender que tengo razón también yo. Y están las pruebas de asistencia de Dios, todo tipo de... Pero vemos que no funciona. Esto es Guardini. Y creo que este punto de partida nos ayuda a darnos cuenta por qué tantas veces en los programas pastorales o con nuestra vida vemos que la fe no acaba de arraigar. Porque de alguna manera está separada de la vida, de la creación, del mundo, de las relaciones. Y la fe o se despliega en la vida o no es fe. Una fe que de alguna manera nos adentra en esa misión de co-crear y co-redimir el mundo. Aquí San José María, inspirador de esta universidad, tiene mucho que decir, y el Concilio Vaticano II también en este punto. Y es que la misión del cristiano no es solo encontrar a Dios en el mundo, que esto está claro ya desde el principio, sino que es recordar que no solo hay que encontrar a Dios en el mundo, sino a través del mundo. Esta es la luz que hace que, desde el niño pequeño que decíamos antes, hasta la persona adulta, donde esa separación del mundo, de las prácticas de piedad, de la oración, de la devoción y la vida real, se entrechan. Entrechan creo que es italiano, ¿no? Bueno, pues el papel del sacerdote es encender primero esa fe que es vida, ¿no? Y para ello hemos de ayudar a despertar el órgano que ve a Dios. Estamos en una sociedad, ya se verá, supongo, con una mirada técnica, una mirada que solo es capaz de registrar lo que se puede ver, pesar, medir, lo que no es material, no existe. Entonces, un punto de luz, me parece, para ayudar a las personas a encender la fe es abrazar con fuerza el drama de la vida. Por tanto, el drama de la fe. Vivir a fondo la propia humanidad. Muchos problemas de fe son problemas de humanidad. Cuando uno vive a fondo la propia vida, con toda la seriedad que conlleva, o sea, una vida donde hay muerte, donde hay enfermedad, donde hay dolor, donde hay pecado, donde hay culpa, vivir a fondo eso nos lleva de modo directo a encontrar un sentido, que es Cristo, que es el que sana, que es el que da luz, que es el que nos da nuestra identidad. Por eso no se trata tanto de explicar mejor las verdades de fe. No se trata de ir dando muchos datos, claro que hay que saberse los mandamientos, no se trata tanto de información como primeramente edificar sobre una humanidad bien desarrollada. San José María hablaba mucho de esto, ¿no? Para ser muy divinos hay que ser muy humanos. Para amar a Dios como persona hay que amar a los demás como personas. Una persona que se toma en serio lo que es la amistad, por ejemplo. En ese corazón la fe comienza a desarrollarse con fuerza. Sería un error, ¿no? Pensar que se arregla rezando más, haciendo más prácticas de piedad, haciendo más adoraciones, haciendo más misas, haciendo más rosarios. No tengo nada en contra de los rosarios, lógicamente, ¿no? Pero en esto de abrazar el drama, en sentido drama, no tragedia, drama. El drama de la vida, o sea, la vida con toda la profundidad, con toda su belleza, pero con todo su dolor, en esto son maestros, Ratzinger, como en el libro de Introducción al Cristianismo aparece, Guardini, von Balthasar, de Lubac, San José María o Juan Pablo II. Muchos problemas de oración son problemas de vida, no son problemas el método, este tipo de libro, todo eso es secundario. Cuando uno vive a fondo la propia vida, hay una gramática, un logos dentro de uno que ha puesto Dios, que no es arbitrario, que apunta a un logos con mayúscula que es Cristo. Y que no es una idea, sino que es una persona. Por tanto, esta verdad, que es yo soy la verdad, dice el Señor, yo soy el camino, la verdad de la vida, es algo que el sacerdote tiene que
transmitir primero con su propia existencia. Yo recuerdo un sacerdote que tenía mucha gente que iba a verle, tenía muchas almas en dirección espiritual, y le pregunté a uno de sus dirigidos o acompañantes, oye, este cura, ¿por qué tiene? Así a ver si aprendo yo un poquito, ¿no? El tema de, ¿no? ¿Qué tiene que tanta gente va? Y me dijo, era un chaval joven, tendría 20 años, me dijo, es que dice, tiene mucha verdad lo que dice. Tiene mucha verdad lo que dice. La verdad es lo que buscamos. Tenemos hambre de la verdad. Porque la verdad es la que nos descubre a nosotros. Toda conversión siempre es un punto de luz. Que abrimos los ojos, hay luego una purificación, o sea, ruptura de nuestra autoimagen. Pensábamos que éramos una cosa y de pronto descubrimos que somos otra, y luego hay una apertura a un proceso de liberación. Siempre es así. Dimas ve a Jesús y se ve a sí mismo y dice, yo merezco estar aquí. Mi vida es un fracaso. Ve a Cristo y ve fijaos, ¿no? Ve una inocencia que es, no ha hecho nada mal. Lo dice ahí, no me lo invento. No estoy haciendo una meditación y si, no. Y si sí, no, lo dice ahí. No ha hecho nada mal. Y esa inocencia le enamora. Y descubre que eso es lo que está buscando toda su vida. Lo mismo con Pedro, con la samaritana, con la Magdalena. Todos en el fondo es la verdad que nos descubre, también con dolor, rompe nuestra autoimagen que tenemos de nosotros. Pedro pensaba que era santo. No. Y ahí lo veremos luego, ¿no? Si nos da tiempo, la importancia de dar sentido también al momento en que uno descubre que no es quien tendría que ser, para no caer en el abismo. Lo diremos luego. Entonces quería comenzar, una vez dicho estado de la fe, esta pequeña aportación de Guardini sobre la fe químicamente pura, que es un peligro que podemos caer porque es una fe al final que tiene un punto de falsedad, porque es una fe que al final no se despliega en el mundo, en la creación, en la vida, porque la creación tiene un mensaje, un logos, una palabra que me habla y que yo tengo que aprender a escuchar. Bueno, quería hablar de esta Jesús como verdad, como el sacerdote con su vida verdadera, con sus palabras que son verdad. ¿Os acordáis de Jesús que decía, nadie ha hablado como él, ¿no? Las palabras de Jesús tienen fuerza no porque lo que dice sea hermoso con palabras formales, sino porque él es lo que dice. Esa autenticidad, ¿no? No es que él cuando habla piensa en una ley moral y luego la aplica. Él es la ley. Él es la fuente de la... Bueno, pues quería comenzar con un sucedido que a mí me marcó y que da mucha luz y pienso que os puede ayudar. Un gran amigo mío que falleció el año pasado, al que considero mi maestro a nivel intelectual, digamos, y a nivel de muchas más cosas, ¿no? Me contó esto, que un amigo suyo, sacerdote, es denunciado falsamente, finalmente va a la cárcel. Este amigo mío iba a verle, porque eran amigos, desolado, lógicamente, y un día le cuenta algo que a mí me parece que nos puede ayudar mucho a entender esto que estamos hablando de vivir en la verdad, ¿no? Le dice, hoy ha venido mi madre, le cuenta el sacerdote en la cárcel, y he percibido en su mirada la duda. Claro, cuando estás en la cárcel, quieras o no, la duda es legítima, me parece, ¿no? O sea, no. Y dice, yo toqué en ese momento el fondo de mi soledad. O sea, está la soledad y luego está el fondo de la soledad, que debe ser terrible. Yo no estaba ahí de momento. Espero que no. Y entonces dijo algo que es lo que quería deciros ahora. Una mentira vino a descubrir otra mentira. Una mentira, es decir, una denuncia falsa, vino a descubrir otra mentira. ¿Cuál es la otra mentira? Y dice, yo aquí he descubierto quién soy. Era un sacerdote estrella, podríamos decir, un sacerdote con éxito a nivel numérico. Podríamos decir que si fuera de nuestra época actual, pues sería que tiene muchos links o tiene muchas visitas en sus blogs o en sus vídeos. Llena su parroquia, llena, ¿no? A nivel numérico, top. Hablaba muy bien. Y dice, pero en este momento de oscuridad, cuando he tocado el fondo de mi soledad, he descubierto mi careta. He descubierto
cuál era el motivo de fondo de todo mi esfuerzo en mi vida pastoral. Y dice, aquí he aprendido a rezar los salmos. Descubre quién es. Que el motivo de todo su esfuerzo pastoral no es el amor de Dios, es salvar una imagen de sacerdote, podemos llamarlo estrella, llamarlo sacerdote Vincente, no sé cómo llamarlo, ¿no? Y dice, aquí he aprendido a rezar. Y concretamente citó este salmo, que a mí cada vez que lo leo me acuerdo. Dice, ¿quién tuviera alas como de paloma para escapar y reposar? Un hombre que se encuentra en un pozo y que lee eso y se identifica con el salmo. De alguna manera el Señor le pasó eso en Getsemaní, en un momento dado no sabe qué hacer, ojalá tuviera alas para salir de aquí, me imagino yo. O cuando lee el Salmo 50, que reconoce su pecado. Bueno, ¿por qué cuento esta anécdota o Porque pienso que muchas veces el primer paso del sacerdote es que él mismo detecte, sea capaz de enfrentarse a su verdad para quitarse las máscaras y descubrir su verdadera identidad, a lo que está llamado a ser. Y aquí hay un punto que recojo de Amedeo Cencini, que en este aspecto es un maestro, dice la importancia de pasar de la sinceridad a la veracidad. La sinceridad es el punto de partida, es decir, uno dice la verdad, lo que piensa con honestidad. Pues he hecho eso, he hecho lo otro, lo que sea, ¿no? Pero a veces sucede que la sinceridad no cuadra con la verdad. Por ejemplo, lo vemos cuando tratamos a jóvenes en las relaciones prematrimoniales, ¿no? No, yo amo a esta chica con todo mi corazón, con toda mi alma, con todo mi cuerpo, de verdad, y vemos y por eso tengo relaciones con ellas, pasa el tiempo, cambia de novia y no era verdad. Él no era consciente, pero no era verdad lo que decía. O una persona que se entrega a los demás, hace favores a todo el mundo, es súper generosa, y ella piensa que es una persona apostólica y disponible, y en verdad lo que hay es una mujer hambrienta de cariño. El motivo por el que se está dando es porque tiene un hambre de afecto que no puede con ella. No pasa nada, pero no tiene nada que ver. ¿Veis la diferencia, no? O sea, una cosa es entregarse de un modo oblativo por amor a los demás y otra cosa es hacerlo porque necesito recompensa. Son cosas distintas. Solo hasta que esa persona descubra quién es, se podrá evangelizar ese corazón. En este punto, y con esto rápidamente, y si queréis podemos, ayuda mucho a ayudar a las almas y primero nosotros a conocernos también a través de la dimensión afectiva. Es decir, los sentimientos, lo que sentimos, muchas veces nos da una información preciosa sobre nosotros. ¿Por qué? Porque lo que nosotros decimos con las palabras lo podemos de alguna manera seleccionar, controlar. Tú te levantas por la mañana, estás desayunando con una persona que te cae fatal, pero no le dices, buenos días, ¿qué tal? ¿Quieres café? No vas a decirle, ¿vale? Pero por dentro estás diciendo, este tío no lo puedo ver, ¿no? O al revés, ¿no? Digo, en cambio, lo que sientes no puedes dominarlo. Este tío me cae... Es decir, el sentimiento, la zona afectiva, de alguna manera nos dice quién somos. Es una fotografía, podríamos decir, de nuestra alma. Y nos da mucha luz, porque, bueno, pero es involuntario, mejor todavía. Cuanto más involuntario, más habla de nosotros. Cristo, cuando ve un leproso, nos dice, qué asco de hombre, cómo huele, pero como soy Cristo, me venzo y entonces... No. Cristo se conmueve desde dentro. Ve una belleza en él que nace un amor mucho más grande que el de su madre. Esa es la afectividad que hemos de, con la ayuda de Dios, pero con el conocimiento propio, llegar a alcanzar. Porque si no, no basta la lucha tensa por dominar las palabras, porque no cambiamos nuestra identidad. Bueno, en este punto daría para más. También aquí la idea de Hildebrand sobre distinguir entre sentirse y ser también ayuda. No es lo mismo sentirse feliz que ser feliz, o no es lo mismo sentirse en gracia de Dios que estar en gracia de Dios. Lo importante es ser, ¿no? Pero lo dejo para más adelante. El tercer punto es el sentido. Y luego el último, la pastoral rápida, ¿vale? Queda menos cuarto, acabo más o menos. Vale. Hemos tocado la flauta para vosotros y no habéis bailado. Os hemos cantado lamentos y no habéis llorado. ¿Por qué leo esta frase? Porque pienso que aquí hay dos
dos fuentes de sentido muy grandes. Y que la Escritura de alguna manera nos habla, dice, os hemos cantado canciones y no os habéis alegrado. El gozo como fuente de sentido. Y otra, hemos cantado lamentaciones, el dolor, el sufrimiento y no habéis llorado. La verdadera humanidad, el hombre bien desarrollado que decíamos antes, es el hombre que ante el dolor, ante el sufrimiento, encuentra un sentido. Le habla. Y lo mismo con el gozo. ¿Por qué a veces ante el dolor, el sufrimiento, el hombre posmoderno no escucha la voz de Dios ahí? En una enfermedad, en la muerte de un ser querido. Aquí habría muchas teorías, pero personalmente hay muchas posibilidades. Pero creo que un punto clave, y lo he pensado esto, o sea, no es que... es la banalidad. O sea, la banalidad. La cultura dominante crea personas banales. Por eso, ya todo lo que nos ayude a vivir con profundidad la vida humana, ya es un salto a acercarnos a la fe de Cristo. Pero bueno, de alguna manera todo hombre se encuentra con la culpa, con la soledad, con el pecado. Y de alguna manera la pregunta sobre la muerte está como escondida. Decía antes Goyo, como esa duda ahora es indiferencia. Y es verdad, hay mucha indiferencia, ¿no? Ante la fe, ante Dios. Pero también es verdad que si rascamos un poco detrás de tanta gente que no cree, que no practica, que en el fondo hay una angustia por la muerte. Cuando uno toca el amor, o sea, cuando uno quiere a alguien de verdad, necesariamente tiene miedo a perderlo. Yo no quiero que este amor muera. ¿Por qué? Porque el amor es eterno. No es que el amor pide eternidad, es que es eterno. Y todos los que tocan el amor, y eso es la vocación del hombre, de alguna manera inconsciente, tiene una necesidad de que ese amor perdure. Busca. Y como no lo encuentra, se crea una angustia que luego se tapa con la banalidad, viendo series, con la droga, con el sexo desordenado, con lo que queráis. Pero si uno rasca esa pregunta espiritual, es decir, ¿por qué el amor muere? ¿Por qué mi vida muere? ¿Por qué desaparezco? ¿Por qué desaparece mi madre? ¿Por qué desaparece la persona a la que amo? Entonces, aunque uno no parece que... Ahí está. Y solo Cristo es el que da respuesta. Y por eso el sacerdote, de alguna manera, es como una luz que da sentido, que recuerda. Decía Gustave Thibon que con la luz de las estrellas no podemos leer. Es una luz hermosa, muy bella, pero no podemos leer. Y dice, por eso necesitamos leer con la luz de los santos. Los santos son como lámparas que nos ayudan a leer nuestro corazón. No basta la luz de las estrellas. Tú, sacerdote, yo, tenemos que ser lámparas de que de alguna manera la luz de las estrellas nosotros la recibimos y la damos a nuestros hermanos. Y ese dar sentido es parte fundamental de la pastoral del sacerdote, sabiendo además que también las personas no creyentes tenemos un mensaje que darles, porque en ellas, en el fondo de su corazón, hay una llamada, hay algo que muerde, hay una necesidad de ser salvado y de vivir para siempre. Decía Bruce Marshall una frase que se le aplica mucho a Chesterton, que es que el que llama a la puerta de un prostíbulo está buscando a Dios. Y es verdad. En el fondo, detrás del que se aboca al pecado, está buscando plenitud y no la encuentra. Sobre esta búsqueda de plenitud equivocada hay un librito de López Quintas, muy interesante, se llama Éxtasis y Vértigo. Si no lo conocéis, os lo aconsejo. Y luego no olvidar que el sentido humano apunta al sentido con mayúscula, como decíamos, ¿no? Y en este sentido tengo una cita aquí de San Teófilo, que leí en el breviario hace años, y le dice, si tú me dices, muéstrame a tu Dios, imaginaos que un pagano, un ateo, os preguntara, muéstrame a tu Dios. Yo te responderé, muéstrame primero al hombre que hay en ti y entonces te mostraré a Dios. En la medida en que uno vive a fondo su humanidad, emerge Dios, emerge Cristo. Bien, aquí no nos da tiempo. Una idea que se podía hablar es la importancia de la mirada simbólica, es decir, esa mirada que es capaz de ver lo que hay de invisible detrás de lo material, que es fundamento de lo material. Lo saltamos para terminar con tiempo en la última bloque, que es la parte pastoral. Entonces, cuando me dieron este tema, pensé una parte espiritual, algunas reflexiones teológico-espirituales, y luego digo, bueno, pues tengo que decir algo también que ayude en algo concreto, ¿no? En todo esto, ¿no?
Y pensaba viendo, pues claro, he tenido la suerte también de trabajar con sacerdotes y lo primero que debo decir es que el sacerdote es un hombre que se deja la vida, ¿no? O sea, solo tengo palabras buenas para los sacerdotes, ¿no? Pero también veo los peligros del sacerdote en la época en la que vivimos. Y había pensado en, a ver, 5 puntos en los que el sacerdote puede, de alguna manera, caer en una trampa, ¿no? Esta es la parte más práctica, ¿no? Y aquí recojo algunas ideas de Cencini, de Guardini. La primera, esta es mía, y es el pecado del cura. Atención, el pecado, esa es mi opinión y es totalmente opinable, pero el pecado nuestro pecado, mejor dicho, así queda más, ¿no? Es la vanidad. ¿Por qué? Porque el cura está constantemente expuesto, está constantemente valorado. Constantemente lo están etiquetando, constantemente desde una homilía, una plática, has puesto un vídeo en internet, has escrito una cosa y vas a un sitio y va mucha gente a verte, no va mucha gente a verte, al de al lado, ya no digo, claro, si trabajas en un equipo de gente, la comparación es inevitable. Y es importante aquí también que nadie diga nada, pero ser honestos con uno mismo, ¿no? Porque somos especialistas en decir, no, si a mí yo lo que quiero es estar en un lugar apartado y que nadie me vea y tal. Vamos a ser honestos. Eso cuando sea santo. Estamos en camino todavía de esa santidad. Por eso cuando estás trabajando en un colegio, en una clínica, en una parroquia y tienes al lado a un cura que es espectacularmente dotado y que predica súper bien y que todas las niñas quieren... Pues quieras o no, o sea, no digo que te afecte, pero te puede afectar. Te puede afectar. Y de alguna manera hay una cierta inquietud interior por estar a la altura, que es una imagen que uno ha proyectado de sí mismo, de una especie como de cura pinchente, estrella, que le lleva precisamente a que el motor, la energía de su lucha, de su dedicación, está manchada por esta falta de rito de intención. Y esto quita muchas energías. Y también con facilidad crea una cierta neurosis. Porque fijaos, ¿no? Celebramos la misa, oración, pero luego esas relaciones difíciles a veces con el que tenemos al lado. Entonces, de alguna manera, es un hombre que no goza espontáneamente del bien espiritual ajeno. Repito, no goza en el interior, no goza de los bienes del que tiene al lado. Cuando ve que otro sacerdote es muy apostólico y que él por fuera lo quiere, pero por dentro hay un punto de insatisfacción. Y eso con facilidad, esa vanidad lleva al narcisismo, que según los autores, a partir de la década de los 90, por si no lo sabíais, dicen los autores, es una epidemia que empezaba a desarrollarse y que ahora mismo estamos en el punto alto. O sea, el narcisismo ahora está, antes era más la depresión, a narcisismo. Lógicamente tiene que ver con el selfie, lo cibernético y todo esto, ¿no? Entonces, el sacerdote también tiene el peligro de ser narcisista. Y al final no es capaz fijaos, ¿no? Detrás de un gran desarrollo titánico de una labor apostólica, sin darse cuenta está buscando alimentar su imagen ante un público. Triste, pero cierto. Y necesita gasolina para seguir funcionando, que es el afecto, el reconocimiento. Y son personas que de alguna manera se apoyan mucho en sí mismos y también de alguna manera es difícil el poder ayudarles en este punto, ¿no? Porque no se dan cuenta, ¿no? Bueno, pues envidia-narcisismo podía ser una primera trampa, ¿no? Y ahí ves que el éxito se mide un poco a nivel numérico, ¿no? Ayuda mucho también aquí una visión evangélica del fruto, ¿no? El fruto no tiene nada que ver con el número, ¿no? San José tampoco es que, ¿no?, convirtiera a miles de personas, ¿eh? Y sin embargo, la fecundidad de San José. Un segundo punto es la ansiedad afectiva. Es decir, ¿por qué tanta necesidad de reconocimiento cuando se trabaja por los demás?
¿Y por qué tanto hundimiento cuando se pierde el contacto sensible con la presencia de Dios en la oración? Recuerdo sacerdotes que cuando pierden el contacto sensible, o sea, una cierta sensación emotiva de la presencia de Dios, parece que su vida no tiene sentido. De alguna manera es un corazón inmaduro en este punto. Puede ser muy maduro en otros aspectos, pero no. Y aquí creo que el corazón célibe es un corazón que tiene que estar llamado a amar como el corazón de Cristo, que es amar con una gran profundidad sin poseer. Cristo es eso. O sea, Cristo que se entrega del todo, da la vida, pero a la vez no se posee, no posee al otro. Deja una distancia santa que permite que el otro sea quien es. Aquí el sacerdote tiene el peligro, precisamente, como además en esta carencia de paternidad, muchas veces el sacerdote puede como sustituir, y es verdad que el sacerdote tiene que ser padre. Pero un padre no se crea el hijo para sí mismo. El hijo tiene que hacer que vuele, tiene que prepararlo para la vida. Entonces, a veces estos apegamientos, esta dificultad para la libertad interior, afectiva, es una de las trampas que percibo yo en el mundo actual. Otra es la desmesura. Esta es para un tipo de sacerdotes que tiene un carácter así como muy, muy enérgico, y son los llamados titanes del espíritu, podríamos decir, ¿no? Son hombres como huracanes que tienen una fuerza vital y que tienen un apostolado creativo y que abren caminos y que tienen una fuerza y que tienen una dimensión muy buena, pero tienen un peligro, y es el de que de alguna manera se toman demasiado en serio y todo gira en torno a su autoimagen. Una imagen ideal que quieren proyectar. Entonces, cuando uno no es consciente de lo que le está pasando, sin darse cuenta puede acabar viviendo para sí mismo, no para Cristo. Entonces, ¿cuál es el peligro de esta trampa? Que desde fuera es fácil pensar que todo va bien, porque es un auténtico titán. O sea, ha levantado una labor apostólica. O sea, ha ido mucha gente aquí, ha llenado la parroquia, no sé cómo decirlo, ¿no? O sea, desde el punto de vista externo es un fenómeno. Pero todo gira, tiene un punto narcisista también, ¿no? Todo gira muy en torno a la imagen que se ha creado de sí mismo. Y son personas que es difícil llevarles la contraria. Cuando intentas un poco decirle, saltan. Si alguna vez a alguien le pasa algo parecido, al menos que lo piense, ¿no? Y ya por último, la pusilanimidad, perdón, no me salía la palabra, pusilanimidad, que es otro tipo de carácter, pero también, ¿no? Es el que confunde la humildad con la falta de autoestima. A veces hay personas, sacerdotes, que por lo que sea, que no tienen esa energía, no tienen esos dotes, buscan una trampa, es un cauce que confunden la humildad con la falta de autoestima, que no tiene nada que ver. De alguna manera son personas que se han quedado en un mundo gris donde hay horario, hay cumplimiento, necesita además como trabajos claros que de alguna manera refuerzan su sistema de seguridad, pero han caído en la falta de calor y de color y de fuerza y de vida. Y lo que tienen que hacer es descubrir su identidad con su carácter, con su forma de ser, pero una identidad que es fecunda, ¿no? Si no pasa, como decía Gabriel Marcel, decía que a veces en el mundo y en las personas pasa como los relojes, que están todas las piezas en su sitio, pero te acercas y no hay tic-tac. Esto puede ocurrir, ¿eh? Tienes, ¿no?, horario, hace todo, lo que dice en la plática es perfecto, formalmente, pero no hay vida, no hay pulso. Bueno, pues esto he dejado unas cosas en el aire porque eres la hora y no sé si tenéis alguna pregunta o cómo va esto. Muchas gracias.